En la vibrante ciudad de Santa Fe, donde el río Paraná refleja las luces nocturnas y la vida late con un ritmo embriagador, había un lugar que era el epicentro de todo, la discoteca Ouro Negro. Allí, entre el resplandor de los letreros de neón y el bullicio de las conversaciones, los destinos se cruzaban, las fortunas se hacían alarde y los secretos, a veces, bailaban al borde de la revelación. Y en el corazón de este universo de apariencias, lujo y sombras, se encontraba Bruno, alto, fuerte, con hombros que parecían tallados en piedra y una mirada que, para muchos, era simplemente vacía. Bruno era el guardia de seguridad, el que abría y cerraba puertas, separaba peleas y era invariablemente blanco de chistes y miradas de desdén. El guardia de seguridad tonto, decían algunos con una risita condescendiente. Un bruto descerebrado, declaraban otros, mientras él, impasible, simplemente observaba. Nadie imaginaba que tras esa fachada de sencillez, ese silencio casi monástico, Bruno albergaba no solo una inteligencia aguda, sino también un secreto capaz de poner el mundo patas arriba. Un secreto que pronto chocaría con la vida de Federico Bunge, el multimillonario al que todos admiraban, pero pocos conocían de verdad. ¿Te has parado a pensar alguna vez con cuánta frecuencia juzgamos un libro por su portada? ¿Con qué frecuencia la verdadera esencia de alguien se esconde bajo un velo de prejuicios y suposiciones? Prepárate para una historia donde las apariencias engañan, donde la humildad esconde astucia y donde la justicia a veces se viste de guardia. Una historia que transcurre en las noches de Santa Fe y nos hará preguntarnos, ¿qué significa realmente ser rico? ¿Y quiénes son, de hecho, los verdaderos tontos en esta compleja danza de la vida? La discoteca Ouro Negro era un microcosmos de la sociedad santafesina, un escenario donde la ostentación y el poder se mezclaban con la búsqueda de la diversión y, para algunos, algo más. Y a las puertas de este reino nocturno, como una estatua viviente, se encontraba Bruno. Sus casi 2 metros de altura y su imponente musculatura, fruto de años de trabajo duro y una genética privilegiada, lo convertían en una presencia innegable. Era la primera y la última imagen que los clientes tenían de la discoteca. Pero para la mayoría, Bruno era solo eso, una imagen, un obstáculo a superar, un trozo de carne uniformado que aseguraba el orden. Bruno es buen tipo, pero un poco lento, ¿verdad?, comentó uno de los camareros con una sonrisa cómplice a un colega. No entiende un chiste, rió una de las bailarinas al pasar junto a él, ignorando su leve asentimiento. Los susurros eran constantes, las risas ahogadas, las miradas de superioridad. Para ellas, Bruno era el gorila tonto, el gigante amable, que no entendía las complejidades del mundo que lo rodeaba. Y él, Bruno, escuchaba, no con oídos que solo captan sonidos, sino con una percepción aguda que trascendía las palabras. Veía el desdén en sus ojos, sentía el peso del prejuicio en cada golpe en el hombro, en cada petición hecha con un tono que rozaba la orden, pero en lugar de reaccionar, simplemente absorbió la atención. Su postura permaneció inquebrantable, su rostro una máscara de serenidad. Era como si, tras ese semblante sereno, se escondiera todo un universo de pensamientos y observaciones que nadie se atrevía siquiera a imaginar. ¿Se manifiesta la verdadera inteligencia solo en palabras floridas y demostraciones de conocimiento? ¿O puede esconderse en la capacidad de observar, sentir y comprender lo que hay más allá de lo obvio? Bruno era la encarnación de esta pregunta silenciosa, un enigma en un entorno que valoraba la superficialidad. Era el gigante, sí, pero su amabilidad a menudo se confundía con ingenuidad y su discreción con falta de intelecto. Y así noche tras noche, se convirtió en el guardián no solo de la discoteca, sino también de un secreto que nadie, absolutamente nadie, sospechaba. Si Bruno era la roca silenciosa a la entrada de Ouro Negro, Federico Bunge era la estrella más distante y brillante del firmamento de la discoteca.
Su llegada era siempre discreta, casi imperceptible para los distraídos, pero su presencia, una vez percibida, irradiaba un aura de poder e influencia que llenaba la sala. Federico no solo era rico, era el multimillonario de Santa Fe, un magnate cuyas inversiones abarcaban todo el país, desde la agricultura hasta la tecnología, desde la construcción hasta el mercado financiero. Cuando Federico Bunge entró en Ouro Negro, las conversaciones parecieron acallarse, las miradas se desviaron con respeto o curiosidad. No era de los que buscaban el protagonismo, al contrario, prefería la discreción de un rincón apartado, donde podía observar la acción sin ser el centro de atención. Vestía con impecable elegancia, pero sin ostentación desmedida, y sus gestos eran mesurados, su voz baja y controlada. Para muchos, Federico Bunge era la personificación del éxito, un hombre que lo había logrado todo. Pero para los más observadores, y Bruno era uno de ellos, había una sutil melancolía en su mirada, una distancia que lo separaba incluso rodeado de gente. Sonreía, sí, pero sus sonrisas rara vez llegaban a lo más profundo de su alma. Había un misterio en Federico, una soledad que ni siquiera toda su fortuna podía colmar. Era un cliente habitual del club, pero no para socializar ni bailar. Parecía buscar refugio allí, un lugar donde la música ahogaba sus pensamientos y la multitud le ofrecía el anonimato que su posición rara vez le otorgaba. La gente lo admiraba, lo reverenciaba, pero nadie parecía conocerlo de verdad. ¿Quién era Federico Bunge tras su fachada de multimillonario? ¿Cuáles eran sus miedos, sus deseos más profundos? Estas eran preguntas que flotaban en el aire, sin respuesta, mientras él, ajeno a las miradas y los susurros, bebía whisky a sorbos y observaba cómo se desarrollaba la noche santafesina. ¿Puede la riqueza por sí sola llenar todos los vacíos? ¿O puede, paradójicamente, crear nuevas y más profundas brechas? Federico Bunge fue un silencioso recordatorio de que no todo es oro y que detrás de las mayores fortunas se esconden las mayores soledades. La noche en Ouro Negro tenía su propio ritmo, una coreografía ensayada de luces, sonidos e interacciones humanas. Y Bruno, en su posición estratégica en la entrada, era el director invisible que orquestaba la seguridad, mientras que, irónicamente, era el blanco de una orquesta de desprecio. Su rutina estaba marcada por una serie de microagresiones, pequeños gestos y palabras que, para la mayoría, pasarían desapercibidos, pero para él eran piezas de un complejo rompecabezas. Bruno! ¡Ábrenos que viene el multimillonario!, gritó un joven con corbata, con un tono que mezclaba impaciencia y falsa familiaridad. Bruno, sin cambiar de expresión, abrió la puerta, recorriendo con la mirada al grupo, registrando cada rostro, cada matiz de voz. No lo vas a entender, Bruno. Esto es un asunto importante, dijo un hombre de la alta sociedad que, hablando por teléfono de un importante acuerdo, pasaba a su lado como si fuera invisible. No respondió, pero su mente, lejos de ser tonta, catalogó la información, las voces, los temas. La estupidez que se le atribuía era, de hecho, una especie de armadura. Al no reaccionar a las provocaciones, al no involucrarse en conversaciones triviales, Bruno creó un espacio de invisibilidad que le permitía ver y oír sin ser notado. Era el punto ciego de todos, el gigante que nadie consideraba una amenaza intelectual, y esa era su mayor ventaja. Mientras otros se perdían en chismes, exhibiciones de estatus o coqueteos vanos, Bruno observaba. Notó la tensión en los hombros de un hombre de negocios, como una sonrisa forzada ocultaba la preocupación de una mujer, el intercambio de miradas furtivas entre personas que deberían haber sido desconocidas. Percibió los patrones, las repeticiones, las pequeñas anomalías en el comportamiento humano. Para él, la discoteca no era solo un lugar de trabajo, era un laboratorio social, un escenario donde las verdaderas intenciones se revelaban bajo la apariencia de la noche. Su memoria era prodigiosa, capaz de retener detalles que la mayoría olvidaría en minutos. Un número de teléfono anotado a toda prisa,
un nombre susurrado en un rincón oscuro, un gesto nervioso al mencionar un tema. Todo quedaba almacenado, sin juicio inmediato, simplemente como datos brutos a la espera de ser conectados. La aparente simplicidad de Bruno era, de hecho, una compleja red de sensores que captaba lo que otros, en su arrogancia, jamás imaginarían. Qué fácil es subestimar a quienes no encajan en nuestros estándares de inteligencia, ¿verdad? Bruno era la prueba viviente de que la sabiduría no siempre grita, sino que a menudo susurra, observa y espera el momento oportuno para manifestarse. Y en aquellas noches en Santa Fe, mientras el desprecio lo rodeaba, en realidad tejía la red que pronto atraparía a quienes lo juzgaran. Ouro Negro era un imán para la élite de Santa Fe, y Federico Bunge, con su riqueza e influencia, era el centro de un pequeño pero constante círculo de amigos. Lo rodeaban en las noches de discoteca, brindando con champán caro, riéndose de sus chistes, incluso los malos, y elogiando sus logros. A primera vista, parecían la personificación de la camaradería y el éxito compartido. Pero Bruno, desde su posición privilegiada, veía más allá de las sonrisas educadas y las palabras vacías. Estaba Ricardo, un empresario inmobiliario, siempre impecablemente vestido, con una sonrisa que nunca se le asomaba a los ojos. Hablaba de sus propios proyectos con tono de validación, comparándose siempre sutilmente con Federico. Luego estaba Patricia, una socialité con un pasado turbio, que se aferraba a su cercanía con Bunge como un salvavidas en un mar de deudas y apariencias. Y finalmente Marcelo, un abogado astuto con una mente aguda para los negocios, pero un corazón corroído por la envidia. Era el más peligroso, el estratega silencioso del grupo. Bruno notó cómo la mirada de Ricardo se detenía en los relojes de Federico, cómo Patricia forzaba una intimidad inexistente y cómo Marcelo, en sus momentos de distracción, lanzaba miradas calculadoras al multimillonario. No eran amigos, eran parásitos, atraídos por el brillo de la fortuna de Bunge, pero secretamente resentidos por ella. La envidia, como un veneno lento, corroía sus almas, transformando la admiración en un deseo ardiente de poseer lo que no les pertenecía. Las conversaciones, hasta entonces inofensivas, empezaron a cambiar. Bruno, con su agudo oído y su capacidad para filtrar el ruido ambiental, captó fragmentos. ¿Lo tiene tan fácil? Si yo tuviera la mitad de suerte que él, ¿no sería justo que perdiera un poco? Eran frases sueltas, dichas en voz baja, pero cargadas de un peso que no pasó desapercibido para el guardia de seguridad. Podía ver germinar la semilla de la envidia, alimentada por el resentimiento y el deseo. Estos amigos eran maestros del engaño, capaces de mantener una fachada de lealtad mientras en su interior bullían con oscuros planes. Se acercaban a Federico, le ofrecían consejos, escuchaban sus lamentos sobre la soledad, pero todo con un propósito oculto. Bruno, el tonto al que nadie tomaba en serio, fue el único que vio la red que se tejía alrededor del multimillonario. Vio la falsedad en los abrazos, la hipocresía en los brindis y la malicia en las sonrisas. ¿Puede la verdadera amistad florecer en un terreno tan árido como la envidia? ¿O es solo un espejismo, una ilusión creada para ocultar intenciones más oscuras? En Oro Negro, bajo las luces cegadoras, se plantó la semilla de la traición, y Bruno, el observador silencioso, fue el único testigo de su crecimiento. Las noches en Ouro Negro seguían su curso ininterrumpido, pero para Bruno, el ambiente había cambiado. Los susurros de los amigos, de Federico Bunge, se habían vuelto más frecuentes, más intensos, y los fragmentos de conversación que captaba ahora formaban un mosaico inquietante. Ricardo, Patricia y Marcelo, antes meros ejemplos de envidia, se estaban transformando en los artífices de un plan siniestro. Bruno notó que se reunían en rincones más discretos del club, lejos de miradas indiscretas, pero no de las suyas. Marcelo, con su mente aguda, era claramente el cerebro detrás de la operación. Sus gestos eran calculados,
Sus ojos recorrían la sala como si evaluara cada riesgo, cada oportunidad. Ricardo, en cambio, parecía más agitado, con un brillo codicioso en los ojos que delataba la promesa de una gran recompensa. Patricia, siempre más volátil, oscilaba entre la excitación y un nerviosismo apenas disimulado, bebiendo más de lo habitual. Bruno empezó a comprender que el plan no era solo dinero. Se trataba de humillarlo. No solo querían robarle la fortuna a Federico, querían desmantelar su imagen, manchar su reputación, demostrar que el multimillonario no era tan intocable como parecía. Había una crueldad intrínseca en la idea de no solo quedarse con el dinero, sino de destruir el orgullo de un hombre que, para ellos, representaba todo lo que ellos no podían ser. Fragmentos de frases como acceso a los códigos, transferencia discreta, un escándalo que lo hundiría, resonaban en la mente de Bruno. Vio a Marcelo gesticular, explicando detalles técnicos, mientras Ricardo asentía con entusiasmo y Patricia, con la mirada distante, parecía calcular qué ganaría con la caída de Federico. La fortuna de Bunge, forjada con años de trabajo duro e inteligencia, estaba ahora bajo el escrutinio de un trío impulsado por la envidia y la ambición desenfrenada. Bruno, el guardia de seguridad tonto, seguía desempeñando su papel, abriendo puertas, controlando la fila, resolviendo pequeñas discusiones. Nadie sospechaba que tras esa imponente fachada estaba construyendo un expediente mental, conectando cada palabra, cada mirada, cada movimiento sospechoso. Aún no tenía pruebas concretas, solo intuición y observaciones agudas, pero la imagen que emergió fue clara y alarmante. La discoteca, antaño escenario de exhibicionismo, se había convertido en un nido de víboras, y Federico Bunge, el solitario multimillonario, estaba a punto de ser mordido. El peligro era inminente, y Bruno sabía que el tiempo se agotaba. Tenía que actuar, pero ¿cómo? ¿Cómo podía un guardia de seguridad subestimado advertir a un multimillonario sobre sus amigos sin ser ridiculizado o, peor aún, silenciado? La red estaba casi completa, y Bruno, el único que veía los hilos, sentía el peso de la responsabilidad. ¿Puede la avaricia cegar a la gente hasta el punto de traicionar a quienes les ofrecen ayuda? ¿Y cómo puede un hombre, aparentemente sin voz, oponerse a una conspiración tan bien urdida? El siniestro plan estaba en marcha, y la fortuna de Federico Bunge, junto con su dignidad, estaba en juego en las noches de Santa Fe. La noche fue particularmente agitada en Ouro Negro. La música sonaba más fuerte, las luces se arremolinaban en un frenesí hipnótico y la multitud se movía como un río caudaloso. Sin embargo, para Bruno, el caos era solo un telón de fondo para la obra que se desarrollaba en un rincón más apartado, cerca de la salida de emergencia, donde la iluminación era más tenue. Marcelo, Ricardo y Patricia estaban allí, con los rostros iluminados intermitentemente por luces estroboscópicas. No solo hablaban, estaban enfrascados en un acalorado debate, con gestos y voces que, incluso ahogadas por la música, transmitían una urgencia palpable. Bruno, que hacía su ronda de rutina, notó la intensidad de la escena y, con su discreción característica, se colocó para observar sin ser visto. Entonces sucedió. Marcelo, en un momento de frustración o quizás para enfatizar un punto, sacó un pequeño dispositivo electrónico de su bolsillo, algo que parecía una memoria USB, pero con un diseño más complejo. Se lo mostró a Ricardo, quien lo examinó con atención, y a Patricia, quien parecía más preocupada por su seguridad que por el objeto en sí. Bruno no pudo oír las palabras exactas, pero el lenguaje corporal era inconfundible. Marcelo señaló el dispositivo con aire triunfal. Ricardo sonrió con pícara satisfacción, y Patricia, aunque aprensiva, pareció estar de acuerdo con lo que decía. Lo más impactante fue cuando Marcelo, antes de guardar el objeto, hizo un gesto con la mano, simulando insertar el dispositivo en algo, y luego un movimiento de pulsar un botón, acompañado de una fría sonrisa. En ese instante,
Todas las piezas del rompecabezas en la mente de Bruno encajaron. Los rumores de acceso a los códigos, las conversaciones sobre transferencia discreta, el deseo de humillar a Federico Bunge. Ese dispositivo era la clave, la herramienta para el golpe de Estado que se estaba tramando. No era solo un robo, era un allanamiento, una violación de la privacidad y la seguridad del multimillonario. Un escalofrío recorrió la espalda de Bruno, algo que rara vez sentía. No era miedo, sino la escalofriante certeza de que el peligro era real e inminente. Había visto demasiado, y ya no había vuelta atrás. La estupidez que todos le atribuían le había otorgado la invisibilidad necesaria para dar testimonio de la verdad. Los amigos de Federico Bunge eran, de hecho, sus verdugos, y su plan estaba en marcha. El club seguía vibrando con la energía de la noche, pero para Bruno, el sonido de la música se había convertido en una alarma ensordecedora. Necesitaba proteger a Federico, pero ¿cómo? ¿Cómo podría un guardia de seguridad apenas visible desenmascarar a un trío tan astuto y peligroso? El impactante descubrimiento lo puso en una encrucijada, y el dilema de actuar u observar se volvió cada vez más urgente. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde la verdad era tan clara para ti, pero tan invisible para los demás? El peso de un secreto, especialmente uno que amenaza la seguridad de alguien, puede ser devastador. Y Bruno, el gigante silencioso, ahora cargaba con ese peso, sabiendo que el destino de Federico Bunge, y quizás el suyo propio, dependía de sus próximos pasos. La imagen del pequeño dispositivo electrónico y el gesto calculador de Marcelo se repetían en la mente de Bruno como una película en bucle. Tenía la certeza, una certeza fría e inquebrantable, de que Federico Bunge estaba en peligro. ¿Pero qué hacer? ¿Cómo podía un guardia de seguridad constantemente subestimado, un hombre cuya inteligencia era públicamente cuestionada, alertar a un multimillonario de una conspiración orquestada por sus propios amigos? La primera y más obvia opción sería acercarse directamente a Federico, contarle lo que había visto, lo que había oído, las piezas del rompecabezas que había armado. Pero Bruno sabía que este enfoque sería inútil, quizás incluso peligroso. Se imaginó la situación. Señor Bunge, sus amigos están conspirando contra usted. Federico, un hombre acostumbrado a manejar información de alto nivel y a confiar en su círculo íntimo, probablemente desestimaría las palabras de un guardia de seguridad como delirios o, peor aún, un intento de extorsión. La reputación de Bruno como tonto sería su mayor obstáculo. También consideró a la policía. ¿Pero qué dirías? Vi a unos tipos que parecían amigos del multimillonario, con una memoria USB sospechosa y haciendo gestos extraños, sin pruebas concretas, sin un nombre, sin un motivo aparente. Su denuncia sería desestimada antes siquiera de que pudiera tomarse en serio. La credibilidad, o la falta de ella, era una barrera infranqueable. El dilema era angustioso. Actuar precipitadamente significaría no solo no proteger a Federico, sino también exponer su propia capacidad de observación, algo que había cultivado y utilizado a su favor. Si revelaba su inteligencia ahora, perdería la invisibilidad que le permitía ver y oír sin ser detectado. Por otro lado, no actuar significaría permitir que el golpe se materializara, con consecuencias potencialmente devastadoras para Federico. Bruno pasó las siguientes horas en un estado de intensa reflexión, mientras la discoteca seguía bullendo a su alrededor. Analizó cada detalle, cada interacción que había presenciado. La arrogancia de Marcelo, la avaricia de Ricardo, el nerviosismo de Patricia. Necesitaba más que intuición. Necesitaba un plan que aprovechara la percepción que todos tenían de él. No podía ser el héroe obvio, el que irrumpe y salva el día con un grito de advertencia. Necesitaba ser el héroe invisible, el que maneja los hilos entre bastidores, utilizando la ceguera de los criminales y la incredulidad de los demás en su beneficio. La estupidez que le atribuían era, de hecho, el camuflaje perfecto.
Necesitaba usar este camuflaje para moverse, actuar, proteger. ¿El verdadero coraje reside en afrontar el peligro de frente o en urdir una compleja estrategia en la sombra, donde nadie la espera? Bruno, el gigante amable, estaba a punto de demostrar que la inteligencia puede ser el arma más poderosa, sobre todo cuando se subestima. Y el destino de Federico Bunge, el multimillonario solitario, ahora estaba en manos del guardia de seguridad al que nadie tomaba en serio. La noche en Ouro Negro llegaba a su fin, y Bruno, como siempre, fue el último en irse, asegurándose de que todo estuviera en orden. Pero a diferencia de otras noches, la tensión en sus hombros no era solo agotamiento físico, era el peso del plan que comenzaba a tomar forma en su mente. Sabía que para proteger a Federico Bunge, no podía actuar como el gorila tonto que todos esperaban. Necesitaría recursos, influencia y una capacidad de maniobra que iba mucho más allá de su rol en la discoteca. Y fue entonces cuando el verdadero secreto de Bruno empezó a revelarse. Lejos de los focos de Oro Negro, en un discreto barrio de Santa Fe, Bruno no vivía con la modestia que su salario de guardia de seguridad sugeriría. Su casa, aunque discreta, era cómoda y estaba bien cuidada. Sus inversiones, hechas con una inteligencia y una paciencia que pocos poseen, habían crecido discretamente con los años. No era solo un guardia de seguridad, era un astuto inversor, un hombre que había construido su propia fortuna, ladrillo a ladrillo, con la misma discreción con la que observaba el mundo. Su estupidez era el camuflaje perfecto. Aunque todos lo veían como un hombre de pocas palabras y de intelecto limitado, Bruno en realidad leía, estudiaba y analizaba mercados y oportunidades. Había aprendido el arte de hacerse invisible, de permitir que lo subestimaran y luego usar esta percepción errónea en su beneficio. Su riqueza no se reflejaba en autos de lujo ni ropa de diseñador. Residía en cuentas bancarias sólidas, propiedades bien administradas y una cartera diversificada que lo hacía, irónicamente, tan rico como muchos de los mecenas del Oro Negro, quizás incluso más rico que algunos de ellos. Esta riqueza, construida en silencio y lejos de miradas indiscretas, era la clave de su plan. Le daría la libertad de actuar, investigar y mover las piezas del tablero sin depender de nadie. Podría contratar a los mejores expertos, acceder a información privilegiada y todo ello sin levantar sospechas. Al fin y al cabo, ¿quién sospecharía de un guardia de seguridad ingenuo con un salario modesto? La soledad de Federico Bunge, que Bruno había notado, reflejaba la suya propia, pero por razones diferentes. Federico se sentía solo con su riqueza expuesta. Bruno, con su riqueza oculta. Ambos, a su manera, eran incomprendidos. Pero ahora, la riqueza de Bruno no sería solo un secreto personal. Sería una herramienta para la justicia, un recurso inesperado en la lucha contra la traición. ¿Alguna vez imaginaste que la persona más discreta a tu alrededor podría esconder una historia de éxito e inteligencia que desafía todas tus expectativas? Bruno demostró que el verdadero poder no siempre reside en lo visible, sino en lo que se guarda con esmero, esperando el momento oportuno para revelarse. Y ese momento estaba por llegar. Con la certeza del peligro y la revelación de sus propias capacidades, Bruno no perdió tiempo. La fachada de guardia de seguridad ingenuo que lo protegía también sería el cebo perfecto para los conspiradores. Sabía que Ricardo, Patricia y Marcelo, en su arrogancia, jamás sospecharían de un hombre que apenas tenía una oportunidad, y esta subestimación sería su primer y más fatal defecto. Su plan comenzó a gestarse con la misma meticulosidad con la que observaba las noches en Ouro Negro. Primero, la investigación. Con sus discretos recursos financieros, Bruno contrató a un pequeño equipo de expertos en seguridad digital e investigación privada, personas que trabajaban en la sombra, sin hacer preguntas innecesarias. Ante ellos, se presentó no como un multimillonario, sino como un inversionista interesado en proteger a un amigo, manteniendo la discreción que siempre lo ha caracterizado. La tarea era clara: vigilar a los tres conspiradores.
Cada llamada, cada correo electrónico, cada encuentro fuera de la discoteca. Bruno quería pruebas irrefutables, no solo intuición. Necesitaba detalles sobre el dispositivo que Marcelo había mostrado, las cuentas que serían atacadas, la logística del plan. Quería comprender la mente detrás de la traición, predecir cada movimiento antes de que ocurriera. Mientras sus investigadores trabajaban, Bruno continuó su trabajo en la discoteca, pero con renovada intensidad. No se limitaba a observar. Ahora buscaba patrones, deslices, cualquier señal que indicara el momento exacto en que se ejecutaría el golpe. Observó que Marcelo se volvía más seguro, Ricardo más impaciente y Patricia más imprudente. La prisa y la avaricia los cegaban, haciéndolos predecibles. La red que Bruno tejía era invisible para todos, salvo para él mismo. Usaba la discoteca como tablero de ajedrez, moviendo piezas que nadie sabía que estaban en juego. Pequeños cambios en las rutinas de seguridad, la discreta instalación de cámaras en puntos ciegos, la casualidad de estar siempre cerca cuando los conspiradores se encontraban. Todo se hacía con una sutileza que rozaba el arte. Sabía que se acercaba la hora de la verdad. El club nocturno, antes escenario de frivolidades, se había convertido en el escenario de una intrincada trampa. Bruno, el hombre al que todos llamaban tonto, estaba a punto de demostrar que la verdadera inteligencia no se mide en títulos ni fortunas ostentadas, sino en la capacidad de ver lo que otros pasan por alto, de planificar lo que otros subestiman y de actuar cuando nadie lo espera. ¿Puede la justicia ser impartida por manos que nadie considera capaces? ¿Y cómo puede la arrogancia de los criminales ser su propia perdición? Bruno estaba a punto de responder a estas preguntas, convirtiendo el desprecio en su mejor arma, y la discoteca Ouro Negro se convirtió en el escenario de una revelación que conmocionaría a todos. Con la revelación de su fortuna y la certeza del peligro inminente, Bruno pasó de ser un simple observador a ser el artífice de su propia justicia. Oro Negro siguió siendo su escenario, pero ya no era un simple extra. Era el director de una obra compleja, donde los conspiradores, en su ceguera, bailaban a su son. La trampa de Bruno no se basaría en la fuerza bruta, sino en la sutileza y la inteligencia. Sabía que la arrogancia de Marcelo, la codicia de Ricardo y la imprudencia de Patricia serían sus mejores aliados. Mientras sus investigadores privados recopilaban pruebas digitales y físicas, Bruno comenzó a manipular el ambiente del club nocturno de forma casi imperceptible. Dejaba accidentalmente un borrador del informe de seguridad en el escritorio de la gerencia, con información ligeramente alterada sobre los horarios de patrullaje y los puntos ciegos de las cámaras, sabiendo que Patricia, en su búsqueda, la encontraría. Le sugería al gerente de la discoteca que ciertos equipos de seguridad necesitaban mantenimiento urgente, dirigiendo la atención a áreas específicas, mientras instalaba microcámaras y grabadoras de audio de última generación en otros lugares estratégicos, impecablemente camuflados. Cada noche, Bruno observaba a los conspiradores desde una nueva perspectiva. Observó cómo Marcelo, confiado, daba instrucciones más explícitas, cómo Ricardo, impaciente, preguntaba sobre la fecha exacta del golpe, y como Patricia, cada vez más nerviosa, intentaba sonsacar información a empleados desprevenidos. Bruno no los confrontó. Los guió sutilmente a las posiciones que había predeterminado en su tablero de ajedrez. Incluso les facilitó el acceso a ciertas áreas, como la oficina de Federico Bunge, en momentos específicos, creando la ilusión de una oportunidad perfecta. Pequeñas brechas de seguridad, llaves dejadas en lugares visibles, todo calculado para alimentar la confianza de los criminales y hacerles creer que tenían el control. La red de Bruno era tan delgada que era invisible, pero cada hebra estaba firmemente sujeta, esperando ser tirada. Para los conspiradores, el club nocturno era el escenario de su triunfo inminente. Para Bruno, era el escenario de su venganza silenciosa, donde se impartiría justicia con precisión de cirujano.
Utilizó su supuesta estupidez como escudo, permitiendo que los criminales se sintieran seguros de su superioridad intelectual. Se burlaron del guardia de seguridad sin percatarse de que los estaban conduciendo paso a paso a la trampa perfecta. La verdadera inteligencia reside en demostrar conocimiento o en usarlo estratégicamente, permitiendo que los oponentes lo subestimen hasta el punto de no retorno. Bruno estaba a punto de demostrar que la humildad puede ser el arma más poderosa y que la paciencia, combinada con la astucia, puede derribar al más poderoso. Se preparaba el jaque mate, y la noche de la verdad se acercaba. La noche prometida llegó, cargada de una electricidad casi palpable. Ouro Negro rebosaba de una energía distinta, una mezcla de entusiasmo y una sutil tensión que solo Bruno parecía percibir. Federico Bunge, puntual como siempre, ocupaba su rincón reservado, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Ricardo, Patricia y Marcelo, por su parte, irradiaban una confianza exagerada, con los ojos brillantes de anticipación ante el golpe. Se movían con una facilidad que delataba su certeza de que el plan era infalible. Bruno, desde su puesto en la entrada, los observaba a todos. Sabía que el momento se acercaba. Las microcámaras que había instalado discretamente, las grabadoras de audio camufladas, los expertos en seguridad digital que monitoreaban cada movimiento de los conspiradores. Todo estaba listo. La trampa estaba tendida y las ratas, cegadas por la codicia, estaban a punto de caer. El caos comenzó sutilmente. Un fallo accidental en el sistema de sonido provocó que la música se entrecortara y luego se silenciara por unos segundos, atrayendo la atención de todos. En ese breve instante de silencio, Marcelo, Ricardo y Patricia se movieron. Marcelo, con una sonrisa victoriosa, se dirigió a la oficina de Federico, que convenientemente había quedado abierta. Ricardo y Patricia, en una distracción calculada, iniciaron una acalorada discusión cerca del escritorio del multimillonario, atrayendo la atención y creando una cortina de humo. Pero lo que no sabían era que cada paso, cada palabra, se grababa, transmitía y analizaba en tiempo real. En el momento en que Marcelo insertó el dispositivo electrónico en la computadora de Federico, una pantalla gigante que normalmente reproducía videos musicales, se iluminó en el centro del club. No mostraba música, sino una transmisión en vivo y en alta definición desde la oficina de Bunge. El bullicio en el club se transformó en un silencio atónito. Todos vieron a Marcelo, con el rostro desencajado en una expresión de triunfo y malicia, manipulando la computadora. Vieron aparecer en la pantalla los datos bancarios de Federico Bunge, las transferencias iniciándose, los códigos ingresados. Y, en una esquina de la pantalla, una pequeña ventana de video mostraba a Ricardo y Patricia, cuyas voces, ahora amplificadas por el sistema de sonido del club, revelaban la trama con sórdidos detalles. «¡Aquí está, Ricardo! ¡La fortuna es nuestra!», exclamó Patricia con una risa histérica. «Nunca sabrá qué le pasó. ¡El viejo tonto!», respondió Ricardo con una sonrisa cruel. Federico Bunge, que observaba desde su mesa, sintió un escalofrío. Sus amigos, las personas en las que confiaba, estaban allí, desenmascarados ante cientos de ojos. La humillación era pública, la traición innegable. Miró a Bruno, que se acercaba al escenario improvisado. Su imponente postura y su rostro, antes inexpresivos, ahora denotaban una seriedad nunca antes vista. Bruno, micrófono en mano, con su voz profunda y tranquila resonando por todo el club, no necesitó muchas palabras. «Señor Bunge, sus amigos acaban de transferir millones de sus fondos a cuentas en el extranjero, pero no se preocupe», dijo con una leve sonrisa. «La transacción fue interceptada y la policía ya está en camino». La conmoción fue generalizada. Los rostros de Marcelo, Ricardo y Patricia se contorsionaron de pánico e incredulidad. ¿Cómo? ¿Cómo lo había sabido el tonto guardia de seguridad? ¿Cómo lo había logrado? Federico Bunge, todavía en shock,
Miró a Bruno con una mezcla de gratitud y profundo respeto. Este hombre, a quien todos habían subestimado, había salvado su fortuna y, aún más importante, su dignidad. El club nocturno, antaño escenario de frivolidades, era ahora el escenario de una revelación que cambiaría la vida de todos. La noche de la verdad había llegado, y el gigante gentil, el observador silencioso, se había revelado como el verdadero maestro del juego. El sonido de las sirenas atravesó la noche santafesina, anunciando el fin de la farsa. En cuestión de minutos, el oro negro fue allanado por agentes de policía, quienes, guiados por la información precisa proporcionada por Bruno y su equipo, actuaron con rapidez y eficacia. Marcelo, Ricardo y Patricia, aún en estado de shock y negación, fueron esposados y se los llevaron, con el rostro pálido y contorsionado por una mezcla de furia y desesperación. La máscara de amigos leales se había desvanecido, revelando la fealdad de la envidia y la traición. El club, antaño un hervidero de música y risas, ahora estaba sumido en un silencio inmenso, roto solo por los murmullos de asombro de los clientes. Todos habían presenciado la escena, la retransmisión en directo del atraco, la confesión involuntaria de los criminales. La incredulidad era palpable. ¿Cómo pudieron estar tan ciegos? ¿Cómo lo había orquestado todo el gorila tonto? Federico Bunge, que hasta entonces había estado aturdido, se levantó y caminó hacia Bruno. Sus ojos, antes marcados por la melancolía y la soledad, ahora brillaban con una intensidad que Bruno nunca había visto. No era solo gratitud, era un profundo respeto, una silenciosa admiración por un hombre al que, durante tanto tiempo, había subestimado. «Bruno», empezó Federico, con la voz entrecortada por la emoción. No sé cómo agradecerte. Me salvaste. No solo mi fortuna, sino mi dignidad». Bruno simplemente asintió, con una leve sonrisa en los labios. No buscaba agradecimientos efusivos ni reconocimiento público. Su satisfacción residía en la justicia impartida, en la prueba de que la inteligencia y la bondad pueden prevalecer incluso cuando se las ignora. Pero la percepción de los demás había cambiado para siempre. El personal del club, que antes lo trataba con desprecio o indiferencia, ahora lo miraba con admiración y cierto respeto reverencial. Los clientes, que antes lo veían como un simple obstáculo en la entrada, ahora lo veían como el héroe inesperado de la noche. Los susurros ya no eran de burla, sino de asombro y respeto. ¿Quién lo hubiera dicho? Es un genio. Nunca juzgues un libro por su portada. Eran las frases que resonaban en la sala. Las máscaras no solo caían ante los criminales, también era la caída de la máscara de la estupidez que Bruno había llevado durante tanto tiempo, y la caída de las máscaras de los prejuicios que la sociedad le había impuesto. Esa noche en Santa Fe, el gigante gentil se había revelado como un brillante estratega, un guardián silencioso y un poderoso recordatorio de que el valor de una persona no se mide por su apariencia, su profesión ni las opiniones de los demás. Federico Bunge, el multimillonario solitario, había encontrado un amigo y protector donde menos lo esperaba. Y Bruno, el subestimado guardia de seguridad, se había ganado el respeto de toda una ciudad, no con palabras, sino con acciones que hablaban más fuerte que cualquier prejuicio. La noche de la verdad había reescrito las reglas, demostrando que la verdadera riqueza reside en la integridad y la inteligencia, no en el saldo bancario. La mañana siguiente a la noche de la verdad, amaneció diferente en Santa Fe. La noticia de lo ocurrido en Oro Negro corrió como la pólvora, no solo por periódicos y redes sociales, sino también en conversaciones en cafeterías, oficinas y en la calle. La historia del guardia de seguridad tonto, que desenmascaró a los amigos traidores de un multimillonario, se convirtió en una leyenda instantánea, un relato moderno de justicia e inteligencia subestimada. Federico Bunge, quien había pasado la noche hablando con la policía, y Bruno, ya no era el multimillonario solitario y melancólico. Había una nueva luz en sus ojos, una profunda gratitud que floreció en una amistad genuina.
Le ofreció a Bruno un puesto destacado en su empresa con todos los privilegios que un hombre de su inteligencia y lealtad merecía. Bruno, con su habitual discreción, aceptó, pero con la condición de que su vida personal y sus inversiones permanecieran tan privadas como siempre. No buscaba la fama, solo la oportunidad de usar sus habilidades para el bien. La lección de Santa Fe resonó por toda la ciudad. La gente empezó a ver a los demás de otra manera. El portero, la señora de la limpieza, el repartidor, cada uno podía esconder una historia, una inteligencia, un valor que la sociedad, en su prisa y prejuicio, ignoraba. La historia de Bruno se convirtió en un poderoso recordatorio de que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias ni títulos sociales, sino en la integridad de carácter, la agudeza mental y la capacidad de ver más allá de las apariencias. Bruno, el gigante gentil, siguió siendo un hombre de pocas palabras, pero sus acciones eran elocuentes. Demostró que la humildad no es debilidad, sino una forma de fortaleza que permite observar, aprender y actuar con precisión. Su estupidez era, de hecho, el camuflaje perfecto para una mente brillante, una herramienta que utilizaba para desenmascarar la hipocresía y restaurar la justicia. Ouro Negro seguía siendo la discoteca más popular de Santa Fe, pero ahora, la presencia de Bruno en la entrada cobraba un significado diferente. Ya no era solo el portero, era el guardián silencioso, el símbolo de que la verdad y la inteligencia pueden surgir de donde menos te lo esperas. Y, para quienes aún lo subestimaban, era la prueba viviente de que juzgar un libro por su portada es un error muy costoso. La historia de Bruno y Federico Bunge se ha convertido en una fábula moderna, una invitación a la reflexión. ¿Cuántas veces en nuestra vida no vemos el verdadero valor de los demás porque nos ciegan nuestros propios prejuicios? La verdadera magia no reside en tenerlo todo, sino en reconocer el valor de todo y de todos, especialmente de aquellos a quienes la sociedad insiste en ignorar. Y así, en Santa Fe, la lección de Bruno perdura, un eco eterno del inestimable valor que yace más allá de las apariencias.